Enamorada MX presenta Persona Normal, capítulo 24. Cuando poco es mucho y mucho es poco. Me rompí una pierna y la verdad no duele mucho. Me duele mucho más el orgullo. Me explico. Todo sucedió por culpa del primer concierto de rock en vivo al que iríamos Sofía y yo. Había sido una semana de intensos preparativos para nuestro bautizo de fuego en esas lides. Paco nos llevó en el auto y nos dejó muy cerca. Solo nos pidió que tuviéramos cuidado y que no nos separáramos. Por supuesto, también nos dijo que lo disfrutáramos. Caminamos los 800 metros que hay desde la gran avenida hasta el estadio, rodeados de la banda más curiosa que he visto en toda mi vida. Punks, rastas, darkies, góticos, rockers y hasta fresas se habían dado cita en el magno evento. Había incluso una parejita vestida como vaqueros del lejano oeste, que nadie sabe de dónde salieron, y una multitud de policías vestidos todos iguales, de azul. Yo no entendía muy bien cómo personas de diferentes tendencias musicales, gustos y hasta ideologías podían ir juntas, pero no revueltas a un concierto. Pero muy rápido lo comprendí. A pesar de ser distintos, todos éramos iguales, pertenecíamos a la misma especie, y eso era lo que nos unía. Íbamos todos a responder el llamado de la selva, a congregarnos junto a los tambores del clan y a bailar y cantar en el mismo idioma, el de la música. Nosotros no encajábamos en ninguna de las categorías de tribu urbana reunidas en el estadio. Y sin embargo, podríamos ser de cualquiera. Es más, todos nos sonreían amablemente. Éramos unos híbridos con pantalones y chamarras de mezclilla. Yo llevaba en la mochila En el camino, de Jack Kerouac, y Sofía, Escritos de un viejo indecente, de Charles Bukowski. Definitivamente, estábamos en el camino de no ser considerados personas normales. ¿Quién lleva libros a un concierto de rock? Nosotros. Los demás asistentes nos veían un poco como los contendientes de las guerras miran a la Cruz Roja, como entes neutrales que ayudan a todos y no estorban a nadie. Después de un riguroso control de seguridad, donde nos cacharon para que no metiéramos al estadio material peligroso, como dijo un policía gordo, que obviamente no se dio cuenta que el material más peligroso que entraba por hordas al lugar éramos nosotros mismos. Logramos avanzar hacia nuestros lugares. Subimos por las escalinatas de piedra y llegamos hasta la parte más alta del casi lleno estadio. Nos tocó entre dos tipos enormes, cuarentones con chamarras de motociclista, barbas largas y sonrisas de niño, que condescendientes nos pusieron en cuanto nos sentamos una cerveza en la mano. El grupo abridor era malo, pero ruidoso. Sirvió para calentar el ánimo del personal que gritaba, bailaba y se movía al ritmo de la música como un inmenso animal que tuviera vida propia. No logré entender una sola palabra de sus canciones, pero creo que eso no tiene la menor importancia. El chiste es sentir en la cabeza, en la piel, en el corazón, ese ritmo desenfrenado que te lleva a la comunión con los otros. La cerveza era enorme y me la bebí de 3 largos tragos. Mis riñones funcionan con una exactitud de reloj cucú suizo. En cuanto terminé, me entró una urgencia enorme de mear. Pedí permiso al motociclista de mi izquierda y tropecé, por supuesto con su bota tachonada de remaches de metal, y caí 12 o 13 escalones, rompiéndome el tobillo izquierdo. Eso lo supe luego. Sofía y los moteros bajaron por mí y me llevaron en andas de regreso a mi asiento. Dolía, pero no mucho. Tal vez la cerveza tiene ese efecto anestésico necesario que te impide aquilatar la dimensión del golpe. Le pidieron prestada una cubeta al vendedor de refrescos y metieron mi pierna adentro. Todo el resto del concierto. No podía moverme mucho, pero disfruté como un verdadero enano. Éramos miles que teníamos una sola voz,
un solo cuerpo, un solo inmenso deseo de dejarnos llevar y olvidarlo todo, hasta mi pierna rota. Cada tanto, el motero mayor pagaba una nueva tanda de hielo, que diligente, un hombrecito de camisola azul ponía en la cubeta. La verdad es que durante la hora y media que siguió, no sentí nada. Entre el hielo y las cervezas que seguían llegando a mis manos, flotaba en una suave y fría paz que me dejaba disfrutar a mis anchas de la música. Sofía no me soltó nunca de la mano, y coreamos como locos cada una de las canciones. Los dos motociclistas, que tenían cara de malos y alma de buenos, encendieron en algún momento un cigarrillo de marihuana, pero solo se lo pasaban entre ellos. Creo que nos vieron demasiado jóvenes, y a mí maltrecho. Perdí así la oportunidad de probarla por primera vez en mi vida. Tal vez no era el mejor momento. Y con las cervezas era más que suficiente. Pero una vez más, comprobé en carne propia que no hay que fiarse de la apariencia de las personas. Ese de la cicatriz enorme en la cara, con andar renguenante y voz de trueno que encuentras en medio de la noche en la calle más oscura, tal vez no venga a asaltarte y en cambio sea el que te salve la vida. Los barbones, que tenían bordada en la parte de atrás de las chamarras la leyenda, nacidos para perder, pero no para transar. Me cargaron hasta afuera, hasta sus enormes y ruidosas máquinas, y de allí directo al hospital, en un divertidísimo y traqueteante recorrido. Lugar donde, después de un par de radiografías y 3 patos llenos de orina, se marcharon dándonos abrazos y besos como si fuéramos amigos de toda la vida. Paco llegó, avisado por Sofía, justo cuando terminaban de enyesarme la pierna. Las cervezas no me habían emborrachado en lo absoluto. Me sentía alerta. Paco, en cambio, tenía cara de preocupación. «Sebastián, ¿te duele?», preguntó. «Me duele más el orgullo. Mi primer concierto y ¡zas!, pierna rota», dije quitándole importancia. Sonrió. «Bueno, así vas a recordarlo toda tu vida», dijo el médico, que por lo menos una semana en cama sin salir. Luego ya veremos. Tal vez a cualquier otro, eso de confinarlo en una habitación le hubiera resultado insoportable. Pero yo tenía una ventaja sobre los que no podían quedarse quietos. Tenía libros. Tenía, por lo tanto, piernas. A la que no le hizo gracia fue a Sofía. Habíamos quedado de ir a nuestro primer campamento en el bosque, juntos, el siguiente fin de semana. Últimamente habíamos hecho muchas cosas por primera vez. Primer beso largo, primer acercamiento sexual, primer película solo para adultos, primera manifestación, primer libro comprado en común, primer helado de un sabor inverosímil compartido, primer concierto de rock, primera pierna rota. Paco debió ver su cara, la tradicional nariz arrugada de Sofía en un mohín de disgusto. Estaba a punto de empezar una de sus largas argumentaciones cuando el tío, que ya la conocía, la paró en seco, con una mano extendida en señal de paz. Ya sé, pero el médico es el médico. Propongo que el campamento lo hagan en casa». Yo asentí divertido, porque sé cómo se las gasta Paco, y Sofía sonrió, no muy segura. Paco sacó un plumón de su camisa y escribió sobre mi yeso, que ya estaba secando, con grandes caracteres: «Rocker Forever». Me gustó. El siguiente viernes, Paco me pidió que me quedara en mi habitación hasta que él tuviera arreglado el espacio del campamento. Vendrían Sofía, Matías, Mónica, Luis, Pablo, Pepe Toño y Marisa, compañeros de la escuela que originalmente nos daríamos cita en un bosque, que por artes mágicas se convertiría en la sala de nuestra casa. Yo estaba terminando de vestirme cuando sonó el timbre de la puerta. Al salir de mi cuarto, me encontré que la sala y el comedor eran un enjambre de sábanas azules y blancas que colgaban desde el techo, pegadas unas a otras, dando la sensación de un cielo suave y mullido. Paco había quitado todos los muebles y puesto decenas de macetas con pequeñas palmeras, flores de colores y arbustos. Reconocí algunas. Eran de la vecina.
Al centro de este pequeño universo estaba dispuesto un brasero con carbón que ardía plácidamente, sacando pequeñas flamas rojas y naranjas, puesto sobre una cama de ladrillos. Todas las ventanas estaban abiertas, y el viento mecía las sábanas suavemente, haciendo que el cielo se moviera. Mis amigos miraban todo con la boca abierta, con sus mochilas y sleeping bags en la espalda, sin atreverse a profanar el territorio que debió haber costado un montón de horas preparar. Paco los apuró con una sonrisa. Pasen, pasen, bienvenidos, decía mientras los iba llevando hasta los cojines y mantas que había por el suelo alrededor de la fogata. ¡Wow! Exclamó Matías, que ante la sorpresa había perdido toda la elocuencia humana y solo podía admirarse desde lo más hondo de su alma. Sofía miraba alrededor con la nariz pecosa un poco levantada, escrutando como si estuviera en una tienda de regalos y decidiendo qué era lo que más le gustaba. Al final, asintió un par de veces con la cabeza. Y el tío Paco sonrió de nuevo, un poco, y aliviado y sin duda complacido. Mis amigos dejaron sus cosas por el suelo y se quitaron los zapatos. Paco le puso a Sofía entre los brazos una charola llena de salchichas y luego señaló a un rincón donde había vasos desechables y refrescos. Bien, creo que tienen todo lo necesario para su campamento. Solo les pido que tengan enorme cuidado con el carbón, porque no queremos que se incendie la casa, ¿verdad? Y todos negamos al unísono con la cabeza. Se fue hacia su habitación y salió unos minutos después con chamarra y una pequeña maleta en la mano, dirigiéndose hacia la puerta de la calle. Yo, sentado en el suelo, con la pierna rota sobre un cojín y Sofía a mi lado tomándome la mano, lo miré extrañado. ¿A dónde vas?, pregunté. Me voy a quedar en casa de Aurora. Se supone que ustedes iban solos al campamento, ¿no? Pues que así sea. Todos nos quedamos mirando. Paco se despidió, se encaminó a la salida y apagó la luz de la sala. En el bosque no hay luz, dijo, dejándonos en penumbras y cerrando suavemente la puerta. Hubo un breve silencio, risitas nerviosas, caras felices alumbradas por el fuego. Matías rompió el silencio que empezaba a volverse incómodo. «Muy chido tu tío». «Sí», respondí orgulloso. Últimamente en mi escuela había una guerra, no declarada de manera formal, entre los alumnos y sus padres. Casi todos se quejaban de las múltiples cosas que no les dejaban hacer: fumar, llegar tarde, no bañarse, beber. La escuela era activa, pero la vida no. Había una serie de convenciones sociales que había que acatar y frente a las que la rebelión era el único de los caminos posibles. Yo tenía claro que no éramos los primeros ni seríamos los últimos que nos enfrentábamos a las prohibiciones casi naturales que se imponían sobre nuestros hábitos o nuestros deseos. Los propios padres de la mayoría habían enfrentado a sus propios padres cuando tenían 16 años, exigiendo las mismas libertades y haciendo a escondidas lo que todos hacíamos. Todo era un problema de confianza, o por lo menos así lo veía yo. Paco no prohibía nada, argumentaba, y sus argumentos, la mayor parte de las veces, eran en extremo convincentes. Así que vivíamos en total armonía. Todos los demás esperaban ansiosos a cumplir 18 años para poder hacer lo que les viniera en gana. Era una especie de meta, de luz al final del túnel. El esperado momento en que te conviertes en adulto y haces las cosas que hacen los adultos. Pero nos ganaba la prisa, la urgencia, el ansia de una libertad aparente. Y estaban todos tan ocupados en alcanzar la añorada libertad que no disfrutaban del espacio de libertad que ya tenían. Paco tuvo que llamar por teléfono a las madres de los que hoy estaban de campamento. Oí una a una las conversaciones. No habrá alcohol. Sí, yo estaré vigilándolos. No se preocupe, no van a salir de la casa. No fumo, ni bebo, ni tenemos perro. Claro que hay baño, señora. Las convenció a todas. En las bolsas donde estaban los refrescos había un par de grandes cervezas de litro.
Paco era permisivo, pero no idiota. No iba a dejar que el campamento se convirtiera en una bacanal y luego tener que deshacerse en explicaciones inútiles. Por lo menos podíamos beber 2 vasos cada uno. No estaba mal. Mónica encendió un cigarrillo y lo fue pasando. Yo fumé y tosí. En ese orden. El tabaco no es lo mío. Nos arrellanamos en los cojines y sleepings y comenzamos a hablar sin parar. Comimos salchichas asadas y nos dimos almohadazos. Éramos niños al fin y al cabo, pero con una urgencia terrible de ser considerados como adultos. Contamos historias y leyendas de terror. Sofía actuó El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga, con voz de vieja bruja que le salía muy bien, y yo hice un resumen muy apresurado de El horror de Dunwich, de H.P. Lovecraft. Matías espectacularmente narró La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe. Estábamos todos apretujados, temblando de miedo con cada nueva historia. Conté también el día que el tío Paco me llevó a matar a un vampiro y mis amigos no podían creerlo. Al final, se desternillaron de la risa. ¡Qué chido tu tío! Volví a escuchar. Pasamos largo rato despotricando contra casi todos los adultos. A las 2 de la mañana empezaron algunos a cabecear. Se metieron dentro de las mantas y se quedaron dormidos. Sofía y yo nos besamos largo rato. La abracé y así, sin darme casi cuenta, pasé la primera noche de mi vida con una mujer al amparo de un cielo de telas y un fuego que ardía suavemente. No sabía entonces que había pasado la noche con la mujer de mi vida.